En este apartado vamos a ver cómo surge el estudio del comportamiento del consumidor y su relación con otras ramas de la ciencia, así como su reflejo y desarrollo en la cultura española. La visión clásica del comportamiento del consumidor parte de la teoría económica tradicional, según la cual el consumidor conoce sus propios deseos, los productos que le ofrece el mercado, los productos que elige comprar y los resultados que espera obtener. Además, tal y como se estudia en microeconomía, conoce su curva de utilidad, es decir, la cantidad de satisfacción que le proporciona cada unidad de producto adicional. Desde esta óptica, el consumidor no puede satisfacer todas las necesidades porque sus recursos económicos son limitados, lo cual le plantea un problema de tener que elegir entre una amplia gama de productos, lo que se denomina el coste de oportunidad. Por ello, tiene que elegir en primer lugar aquellos productos que satisfacen sus necesidades más básicas, como la alimentación y el abrigo, y posteriormente otros productos que satisfacen necesidades más elevadas, como viajar o visitar un museo. Así pues, el enfoque económico supone que el consumidor elige entre las diferentes alternativas de forma racional, buscando maximizar su satisfacción sabiendo que sus recursos son limitados. Esta teoría, que puede resultar válida en los primeros pasos de la enseñanza de la ciencia económica, sin embargo, resulta insuficiente e irreal en el análisis práctico del mercado real. De hecho, puede ocurrir que el consumidor no sepa lo que quiere o no sepa explicarlo o que necesite más información. Además, en muchos casos el consumidor se muestra inconsistente, es decir, todo lo contrario que racional. Por ejemplo, puede desear viajar a Australia, pero no puede pagar su precio. Además, esta visión clásica concede poca importancia a los gustos y preferencias de los consumidores y los considera poco dinámicos, cuando la realidad es que cambian continuamente y son difíciles de entender. En definitiva, todos estos aspectos implican que hay que saber cómo se comporta el consumidor, algo que se empezó a estudiar en el contexto de otras disciplinas científicas, tales como la psicología, la sociología, la psicología social y la antropología, entre otros. Así, la psicología estudia al individuo y, en concreto, las motivaciones, las percepciones, las actitudes, la personalidad y los patrones de aprendizaje. También se estudia el comportamiento del consumidor en psicología social, que es una ciencia que estudia al individuo y su relación con un grupo, es decir, cómo el hecho de formar parte de un grupo o en sentido más amplio de una sociedad afecta a los pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. El comportamiento de los individuos está influenciado de manera muy importante por otras personas más o menos cercanas, como amigos, familia, redes sociales, etc. Por su parte, la sociología estudia el comportamiento de los grupos y las interacciones que en ellos se producen. Todos sabemos que el comportamiento en el interior de un grupo suele diferir bastante de aquel que se lleva a cabo de forma individual. De ello se deriva que la integración del individuo en un grupo social o en una familia puede hacer cambiar las decisiones de compra y el comportamiento del individuo en el mercado. En antropología se estudia a los seres humanos dentro de la sociedad y, en lo que al consumidor respecta, analiza su comportamiento frente a las creencias, los valores y las costumbres, así como la influencia que sobre él tiene la cultura y las distintas subculturas. Todos estos conceptos son muy importantes para el estudio del comportamiento del consumidor. Además, el comportamiento del consumidor también necesita de otras disciplinas para su desarrollo, tales como la estadística, las matemáticas y la informática. Es precisamente esta naturaleza tan interdisciplinar lo que justifica su estudio. El hecho de coordinar todas estas disciplinas y extraer de ellas conclusiones precisas nos proporcionan una visión global del comportamiento del consumidor. ¿Y qué relación tiene el comportamiento del consumidor con el marketing? Evidentemente, el estudio del consumidor desde la óptica del marketing
recoge todas las aportaciones realizadas por la economía, la psicología, la sociología y todas las ciencias comentadas anteriormente. Además, como ya sabemos, a principios de los años 60 del siglo XX, el estudio del comportamiento del consumidor y el marketing cruzaron sus caminos, ya que las empresas y sus responsables de marketing identificaron al consumidor y sus necesidades como el objetivo principal. Esta concepción del marketing más moderna entiende que para tener éxito las empresas deben conocer las necesidades y deseos de los consumidores y proporcionarles productos mejores que los competidores. En definitiva, el estudio del comportamiento del consumidor desde una perspectiva de marketing se centra en las necesidades del consumidor y es un enfoque integrador de todas las disciplinas comentadas anteriormente, es decir, incluye las variables psicológicas, sociales, antropológicas, incluye las variables económicas con modificaciones, incluye las variables de marketing, el producto, el precio, la comunicación y la distribución, considera varias etapas en el proceso de decisión de compra y finalmente incluye factores internos y externos que condicionan la compra. Hay que destacar que la gran mayoría de los estudios de mercado que se realizan actualmente se dirigen precisamente a conocer aspectos sobre el comportamiento de los consumidores. Este conocimiento puede servir, en primer lugar, para identificar oportunidades de negocio. Para ello, es básico tener un buen conocimiento de las necesidades de los consumidores, así como reconocer individuos con necesidades insatisfechas. Igualmente, al analizar la competencia, necesitamos conocer los deseos de los consumidores y encontrar segmentos de mercado no servidos por las empresas competidoras. En segundo lugar, realizar lo que se conoce como segmentación del mercado, que es una estrategia necesaria para la mayoría de las empresas, pero requiere un conocimiento profundo de las variables o criterios de segmentación que van a utilizarse en dicho proceso. En tercer lugar, el posicionamiento, ya que la intensificación de la competencia y las exigencias del consumidor moderno han desencadenado un cambio en la concepción de los productos que ha evolucionado desde productos estandarizados hasta productos diferenciados que compiten con imágenes diferentes y posicionamientos específicos. Y finalmente, este conocimiento también ha servido para gestionar adecuadamente los instrumentos de marketing, ya que para predecir la respuesta de los clientes ante las estrategias de marketing y ser capaces de seleccionar las mejores alternativas, se necesita entender al consumidor. El problema es que responder a todas estas cuestiones no es fácil debido a una serie de circunstancias. En primer lugar, los consumidores no suelen ser plenamente conscientes de por qué compran un producto o una determinada marca. Además, a menudo no deseamos o no queremos revelar la verdad. Con frecuencia intentamos comunicar mucho más de lo que realmente sabemos. Por otra parte, los consumidores somos complejos y finalmente las emociones internas o la afectividad nos impulsa frecuentemente hacia reacciones no meditadas, impulsivas, irreflexivas e incluso incoherentes. Cuando hablamos de comportamiento del consumidor, debemos tener en cuenta que su estudio se realiza en un contexto científico interdisciplinar, por lo que su definición es muy variada dependiendo de la perspectiva desde la cual se analice. Nosotros entendemos que una definición amplia y fácil de entender por parte de nuestros alumnos sería la que aparece en la diapositiva y que dice que el comportamiento del consumidor como disciplina es el estudio del proceso que tiene lugar desde que una persona siente una necesidad hasta que adquiere un producto, lo consume y evalúa su decisión, así como el conjunto de factores que determinan dicho proceso. De la definición que hemos dado se pueden distinguir las siguientes características. En primer lugar, el comportamiento del consumidor es un proceso que incluye muchas actividades relacionadas con tres etapas fundamentales: la precompra, la compra efectiva y la postcompra. En la precompra, el consumidor reconoce cuál o cuáles son sus necesidades y busca información sobre los productos
y los distribuidores o empresas que los ofrecen para finalmente evaluar las diferentes alternativas. En la etapa de compra, el consumidor selecciona el producto y el establecimiento negocia las condiciones con el vendedor y se encuentra con factores situacionales tales como promociones, descuentos, ofertas, etc. Finalmente, en la postcompra tiene lugar el consumo o uso de los productos y se determina el nivel de satisfacción con los mismos. En segundo lugar, hay que decir que el comportamiento del consumidor es una conducta motivada y los motivos pueden ser muy diversos, personales, promocionales, iniciados por un familiar que nos aconseja, etc. Y por último, el comportamiento del consumidor pone en marcha todo un conjunto de factores psicológicos ampliamente estudiados, tales como las motivaciones, las percepciones, la personalidad, la edad, la cultura, etc. Para los responsables de marketing es muy importante diferenciar cliente de consumidor, ya que aunque en el lenguaje de la calle suelen considerarse sinónimos, tienen diferencias importantes. De tal forma que el cliente es el comprador y puede ser el consumidor o usuario final, pero también puede no serlo, mientras que el consumidor es quien consume el producto para satisfacer una necesidad y puede ser la persona que toma la decisión de comprar o no serlo. Por otro lado, el término consumidor es extensible a aquellos individuos que compran en nombre de la empresa, por lo que hay que diferenciar entre mercados de consumo o de particulares y mercados de empresas o industriales. Es evidente que un consumidor no busca los mismos beneficios comprando a título particular que cuando compra en nombre de una empresa. En definitiva, las acciones que llevan a cabo las empresas se dirigen a lo que denominamos target o público objetivo, que es un concepto más amplio que el de cliente o consumidor. Por último, tenemos que diferenciar entre consumidor actual y consumidor potencial. El primero es el que demanda un producto en un momento dado y el segundo es aquel que podría llegar a demandarlo en un futuro. Cuando estudiamos el comportamiento del consumidor, tenemos que responder a 7 cuestiones básicas: qué compran, cómo compran, cuándo, dónde, por qué, cuánto y quién compra. ¿Qué se compra? Supone analizar el tipo de producto que el consumidor elige de entre todos los productos que existen, por lo que hay que estudiar productos cuya demanda crece o decrece. También hay que saber si los consumidores prefieren productos sofisticados o sencillos y qué prioridades tienen en función de cómo se establecen sus necesidades. En lo que se refiere a por qué se compra, es necesario analizar cuáles son los motivos por los que se adquiere un producto, cuáles son los beneficios que espera obtener el consumidor como consecuencia de la compra y cuáles son los atributos del producto que desea el consumidor. Cómo se compra guarda relación con el proceso de compra, es decir, hay que saber si se compra de forma razonada o emocional, si se hace con interés o de forma rutinaria, si la compra se realiza solo o acompañado, cómo responden los consumidores a las promociones, etc. Para responder a la pregunta de cuándo se compra, hay que conocer el momento de la compra, día, hora, si se compra por la mañana o por la tarde, etc. Y la frecuencia de la compra, una vez a la semana, todos los días, etc. También es muy importante conocer la edad en la cual se compra un determinado producto, ya que las necesidades cambian en función del ciclo de vida de la persona. Por ejemplo, no es lo mismo la compra del primer coche que la compra del coche familiar. ¿Dónde se compra? Significa conocer el lugar o los lugares donde el consumidor compra. En este sentido, hay que decir que los consumidores están influidos por los canales de distribución y por otros aspectos relacionados con el servicio, el trato personal, la imagen del punto de venta, etc. También hay que investigar cuánto se compra, es decir, qué cantidad física se adquiere del producto. Ello indica si la compra es repetitiva o no. Contestar a esta pregunta también implica saber cuál es el tamaño del envase del producto y cuántas unidades del mismo debe contener.
Por último, hemos dejado para el final saber quién compra, que tal y como podemos ver en la diapositiva, en el acto de la compra pueden intervenir diversas personas en función del papel o rol que desempeñen, de tal forma que podemos diferenciar los siguientes roles. En primer lugar, el iniciador, que es el que plantea la necesidad y reconoce el problema. En el ejemplo, la compra de un juguete se puede iniciar con la visión de un anuncio publicitario. En segundo lugar, tenemos el influenciador o prescriptor, que es el que evalúa las diferentes alternativas. En el ejemplo, los influenciadores podrían ser los hermanos o amigos de la niña. En tercer lugar, tenemos el decisor, que es el que decide la compra. En nuestro ejemplo, los padres suelen tener esta responsabilidad. En cuarto lugar, el comprador o pagador es el que materializa la compra, que en nuestro ejemplo podría ser la madrina de la niña. Y finalmente, el usuario o consumidor, que es el que consume el producto y realiza la evaluación posterior a la compra, que en nuestro ejemplo es obviamente la niña. Por tanto, teniendo en cuenta la cantidad de individuos que de una u otra forma están inmersos en el proceso de compra, las estrategias de marketing no solo se dirigen al usuario final. Así, una campaña publicitaria puede dirigirse al iniciador, un catálogo de productos se puede dirigir al influenciador y una campaña de promoción de ventas basada en un descuento o bonificación puede ir destinada al comprador o pagador.